Ok. Bueno, la última parte que vimos, hablábamos un poco de las definiciones recursivas de números, ¿ok? Y cómo es que a partir de un número yo puedo encontrar el siguiente par, si él mismo es par, ¿no? Y bueno, simplemente le sumo 2, ¿verdad? Y encuentro un par. Esta parte es la que vimos. Ahora, esto último, que ya son las últimas 4 diapositivas del siguiente tema, nos habla un poco de cuando yo tengo una proposición que es abierta, que significa que recibe un parámetro para saber si es verdad o es falso, ¿ok? Y tenemos estos otros cuantificadores que dice existe un X o para todos los X, ¿ok? Entonces, para todos los X es cuando para todo un conjunto aplica algo. Para todos los reales, para todos los pares, para todos los impares, etcétera, ¿ok? Y es verdad cuando todos los elementos cumplen con él, ¿ok? Cuando es falso, con al menos uno, no cumpla, ¿ok? Dejen ver si tengo eso, si no... Ok, lo voy a poner aquí para que quede bien claro. Ok, entonces, cuando yo digo que existe al menos un elemento que cumple con algo, la única forma de yo saber que es verdad es encontrar un caso que cumpla. No tengo que comprobar más, ¿ok? Con eso es suficiente. Ahora, cuando es falsa, yo tengo que encontrar que todo el universo no cumple. Porque con uno que cumpla, es verdadera. ¿Ok? Ahora, cuando estamos hablando del cuantificador universal, aquí tenemos que validar en todos los casos que se cumpla la condición. Todos. Porque es para todo. ¿Ok? Y cuando es falsa, con un elemento que yo compruebe de ese universo que no cumple, es suficiente para decir no se cumple que para todos. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta parte de cómo saber si es verdad o es falso? Muestra. ¿No? Entonces, voy a regresar Entonces, acá. en el universal, con que uno no cumpla, Ya, ya todo es falso. exactamente. Porque Y en aquí lo que yo el, estoy diciendo es para todos. Entonces, todos tienen que cumplir para que sea verdad. y en Con el uno que existencial, no, ajá. tiene que ser solo en la condición. ¿Ok? Entonces, si es existencial, entonces lo que yo te estoy diciendo es, existe al menos un X para la cual se da algo. Entonces, con que encuentre un ejemplo es suficiente. No tengo que comprobar 2, 3, nada. Uno solo. Con Por que exista ejemplo, uno, ya es verdadero o sí. falso. Por ejemplo, si yo digo, existe al menos un X que es divisible entre 7 y 5. ¿Cuál es el elemento que es divisible entre 7 y 5? El 1. El 35. El 35. Es divisible entre 7 y 5. Entonces, también sus proporcionales, por ejemplo, el 35, el 350, el Ah, sí. 70. Ajá. Entonces, con uno que yo encuentre es suficiente. Ahora, Para que si sea yo digo, verdadero. exactamente, ahora si yo digo, para todos los números, X es divisible entre 1. ¿Es verdad o no es verdad? Mm, ¿Todos los números son no. divisibles entre 1? Sí. No. Sí, porque da el mismo número, ¿no? Sí. Entonces, este es verdadero. Ahora, ¿cómo saber si es falso? Pues se encuentra en un caso en el que no se cumpla. Ok. Entonces, ¿ahí cuál podría ser? Mm, con el 0.
Por ejemplo, podría ser, 0 ¿no? entre 1 es 0. No, sí, no hay problema. Por ejemplo, yo puedo decir, para todos los X no son divisibles entre 0. Entonces, sí, cualquier número divisible entre 0 te da el infinito, ¿no? Pero ninguno es divisible entre 0. ¿O existe un elemento para el cual sí es divisible entre 0? ¿Ustedes qué creen? Ninguno es divisible entre 0, ¿verdad? Entonces, sí es verdad. ¿Sale? Sí. Entonces, voy a regresar ahora acá donde estábamos. Bueno, ahora, aquí tenemos estas proposiciones. Dice, ¿cuáles son los X mayor que 0? Vamos a pensar, vamos a hacer como una pequeña graficación de qué estamos haciendo. ¿Les parece? Para que sea más fácil esto. Miren, voy a bajarme para acá y voy a poner una gráfica aquí. ¿Ok? Entonces, imagínense que aquí están las puras X. ¿Ok? Entonces, de este lado, yo tengo los reales más, ¿están de acuerdo? Y hacia acá yo tengo los negativos. ¿Sale? ¿Y dónde está el 0? Aquí, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí queda claro cómo se está graficando los valores de X? ¿Sí? Sí, maestra, sí. ¿Sí? Ok, el primer conjunto nos dice, la proposición de X dice que X es mayor o igual a 0. Entonces, ¿dónde empieza este conjunto? ¿Están de acuerdo? Que este conjunto empieza aquí y va hacia allá. ¿Sí están de acuerdo? Sí, maestra. Ok, aquí le voy a poner un poquito. Y de hecho empieza desde el 0, o sea, incluye el 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, dejen ver si le puedo poner una terminación a la flecha que nos diga eso. Bueno, así. O sea, es del 0 hacia allá. Entonces, aquí esta, yo le voy a poner esta abreviatura para decir que este es el conjunto de P. ¿Ok? Este está graficado acá. ¿Vale? Ahora, el siguiente, dejen ver si nos sirve más así. Lo que yo quiero es que se note qué color es. ¿Qué color es este? Es este. Ok, a ver si así nos ayuda a graficar. Ahora, el siguiente conjunto nos dice, X cuadrada es mayor o igual a 0. ¿Quiénes son ellos? A ver, los positivos al cuadrado es mayor que 0. Sí. Los negativos al cuadrado son iguales o mayores a 0. Entonces, ¿serían los números reales? Man- ¿Todo número to- real?
Son todos, incluyendo el 0, ¿no? Porque 0 al cuadrado es igual a 0. Entonces, en este ejemplo en particular, estamos considerando toda la línea. O sea, todo esto es este conjunto. ¿Ok? Voy a ponerlo. Lo voy a poner así. Otro colorcito, por ejemplo, un verde. ¿Ok? Y hacia acá también, ¿no? Entonces, este verde sería el conjunto de abajo, porque todos los números reales ¿ok? Su cuadrado es mayor o igual a 0, ¿ok? Ese es el conjunto que estamos considerando. Ahora, ¿quiénes son el conjunto de R? O sea, ¿qué elementos cumplen con esos? Así lo hablo como conjuntos, ¿no? Los que cumplen con esa proposición. Dice, x cuadrada menos 3x menos 4 da 0. Entonces, ¿se acuerdan que por ahí hicimos la factorización? Y dijimos, pues multiplicado me tiene que dar 4, sumado me tiene que dar menos 3. Entonces sería menos 4 más 1. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan de esto? Y las raíces era, de este lado sería 4 y de este lado sería menos 1, que significa cuáles elementos cumplen con que ese lado se vuelve 0. Entonces de este lado pues sería el 4 y de ese lado sería el menos 1. Eso es lo que tendría que valer la x y la y en cada uno de los dos lados para que se cumpla que es 0. ¿Ok? Ahora, estos dos elementos, ¿dónde se encuentran? Más o menos, ¿están de acuerdo? No vamos a ser tan estrictos. Pues podríamos pensar que un primer elemento, que es el 4, estuviera por aquí, ¿les parece? Pero ni siquiera tendría que ser una flecha, ¿no? Son puntos, ¿no? En este caso. Entonces aquí tenemos el 4. Y el menos 1, pues está por acá. ¿Ok? Aquí le vamos a poner sus numeritos, ¿no? Este es el 4. ¿Ok? Y por acá ponemos el menos 1. ¿Sale? Entonces, los elementos que cumplen, aquí los voy a poner con esta forma que lo generamos, ¿ok? Porque son puntos. En el anterior eran intervalos, aquí son puntos. Y el último, lo que nos dice es x cuadrada menos 3 da 0. Entonces, ¿cuánto tiene que valer la x para que sea mayor que 0? O sea, justamente el 0, ¿cuánto es? Sería raíz de 3, ¿no? Porque raíz de 3 al cuadrado me daría 3. Entonces, 3 menos 3 me daría 0. Entonces, para que sea mayor que 0, esta parte tendría que ser mayor que eso. ¿Están de acuerdo? ¿Más o menos? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, cuando yo a un elemento le restara el 3, tendría que ser mayor que 0. Entonces, si fuera justamente 3, sería el 0. Pero entonces tendría que ser mayor que esto. Entonces,
La idea es de que no fuera ni menos raíz de 3 ni más raíz de 3, porque cuando se eleven al cuadrado me van a dar el 0. Entonces, ¿en qué partes van a cumplir? Los que son mayor de raíz de 3, es decir, tenemos un pequeño intervalo. A este les vamos a poner otro colorcito. Creo que no tenemos este. Entonces, el primer intervalo dice mayor de raíz de 3, que es 1.70 y tanto. ¿Les parece que por ahí empiece? Y el otro es menor que 1.73. Entonces, por aquí. Entonces, ahí tenemos dos intervalos. ¿Ok? Tenemos dos intervalos para que cumplan. Por ejemplo, 2. 2 al cuadrado sería 4. 4 menos 3, 1. Entonces, sí está dentro de esta condición. ¿Ok? Ahora, menos 2. Menos 2 al cuadrado da 4. 4 menos 3 da 1. También está dentro de este intervalo. ¿Sí se entiende cómo se analizaron las proposiciones? ¿Sí, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver este. Dice, existe al menos un X para el cual se da la P y se da la R. ¿Quién es la P y quién es la R? Ahora, ¿cuándo es verdad? Cuando existe. Con que encuentre un ejemplo, es suficiente. ¿Están de acuerdo? Entonces, P significa que es positivo. Entonces, tiene que ser positiva la respuesta. Y R tiene dos opciones, tiene 4 y tiene menos 1. ¿Qué elemento cumple con las dos? Que sea positiva y que dé respuesta a R. ¿Sí están de acuerdo que cuando X vale 4 cumple las dos? Es positiva y cumple con la que lo reemplazo aquí y te da 0. Chicos, ¿sí o no? ¿Pero por qué decía maestra eso? Tiene que cumplir los dos, ¿no? Exactamente. Como es I, tiene que cumplir los dos. Entonces, ¿quiénes cumplen con el P? Pues todos los positivos. ¿Quiénes cumplen con R? 4 y menos 1. Entonces, 4 y menos 1, al menos uno de ellos dos cumple que sea positivo. Sí, el 4. Ah, sí, siento que tiene que cumplir uno, ¿verdad? Con uno que cumpla. Con uno que cumpla, con que Sí, existe, sí. con eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice aquí? Para todos los X, cumplir con X, con P, perdón, implica cumplir con Q. Entonces, ¿quién es P? Entonces, significa que si eres positivo, entonces tu cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Sí, también es verdad. Si eres positivo, tu cuadrado también es mayor que 0. Eso es lo que te está diciendo. ¿Ok? El tercero dice, existe al menos un X para el cual son positivos y
implica que el cuadrado de ellos sea mayor que 0. También es verdad. O sea, si es verdad que para todos, para uno también al menos, ¿no? Entonces, aquí yo puedo decir es verdad con un solo ejemplo. Digo, por ejemplo, el 3. Su cuadrado es mayor que 0. ¿Sí? Sí, maestra. Ahora, el siguiente dice, para todas las X, o se da R o se da S. ¿Qué es R y qué es S? Entonces, dice, todas las X o cumplen con esta, pero ¿cuántas cumplen? Solamente 2, ¿no? 4 y menos 1, entonces no todas, nada más 2. Dice, o se da esta o se da esta. Entonces tenemos que encontrar en este caso es falso. Voy a irme por la parte gráfica para que nos ayude, fíjense. Si significa que para todo, significa que todos deben estar cubiertos en el intervalo que estamos trabajando, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿quién es R? R es este y es este solamente. ¿Quiénes quedan sin cubrir? Pues todos los demás, ¿verdad? Ahora, dice, ¿quién es S? S dijimos que es de aquí para allá y de aquí para allá. ¿Quién me falta por cubrir? Lo que está aquí entre ellos dos. ¿Sí están de acuerdo? Sí, maestra. Entonces, podemos saber, por ejemplo, el 0 no aplica, ¿no? El 0 no está aquí, no cumple con ninguno de estos, por supuesto. Y el 0, cuando le digo 0 al cuadrado menos 3, no es mayor que 0. Con que dé un ejemplo es suficiente, ¿no? ¿Sí ayuda un poco ver la parte gráfica? Sí, maestra. Sí, ¿verdad? Porque así vemos lo que no está cubierto. Ahora, dice, para todas las X, si se da R, entonces se da P. Dice, si cumplo aquí, también cumplo acá. Entonces, ¿quién es el antecedente? Aquí. Entonces, ¿para quién se da esto? Para 4 y para menos 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, para ellas dos que se da, tienen que darse la consecuencia. Y la consecuencia es que son positivas. ¿Las dos son positivas? ¿4 y menos 1 son positivos? No. Y entonces ahí solamente damos un ejemplo en donde no se cumpla y es suficiente para decir que es falso. ¿Alguna duda de este ejemplo? No, creo que no, maestra. ¿No? Ok. Ahora. Aquí tenemos dos proposiciones. Ahora estamos en los enteros. El universo es enteros. Entonces nos dice, x cuadrada menos 7x más 10 es mayor que 0. ¿Quiénes son los que cumplen con esta condición? Hacemos la factorización y sabemos que 5 y 2 son 7 en suma y 10 en multiplicación y tiene que ser menos los dos para que sea esto. Entonces, ¿quiénes son sus raíces? 5 y 2, ¿ok? En este otro, 3 en multiplicación, entonces tiene que ser 3 y 1, ¿ok? Y sumado 2, entonces tiene que ser 3 y 1 de diferente signo, pero tiene que ser menos 3 y más 1. Entonces, las raíces es 3 y menos 1, ¿ok? Y la tercera proposición dice, x es menor que 0, ¿ok? Dice, para toda x, p, cumplir con p implica que no cumples con r. Entonces, cumples con p. ¿Quiénes cumplen con p? 5 y 2. Entonces, 5 y 2 no cumplen con que son negativos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Todos los que cumplan allá cumplen con la otra? Sí, sí cumplen. Bueno, no. Sí. O sea, Se supone no, que son positivos, ¿no? exactamente. Entonces, no son negativos. Ah, ya. Sí, sí, Porque sí. son negativos, ¿sale? Si hubiera dicho que cumplen con que son negativos, es falso, ¿verdad? Porque pues, los dos no son negativos. Pero aquí dice no son negativos. ¿Ok? Y aquí lo que nos dice es, existe al menos un X
que si cumple con Q, cumple con R. Entonces, cumple con Q. ¿Quiénes cumplen con Q? 3 y menos 1. Entonces, al menos 1 es negativo. Sí, el menos 1. Me van diciendo, por favor, si tienen dudas. Yo hasta ahorita muy bien, maestra. ¿Todo bien? Ok, me voy a pasar a la siguiente. Ahora, también tenemos forma de negar el para todo y el existe. ¿Ok? Entonces, cuando yo niego el para todo, fíjense lo que pasa. El para todo se cambia por existe. ¿Ok? Cuando yo niego para todo, pasa a existe. Y esta negación cambia a negada la proposición. Entonces, existe al menos un X para el cual no se da P. ¿Ok? Cuando yo niego el existe, es al revés. Se pasa por para todo. Y este se niega acá. ¿Ok? ¿Cómo niego este? El para todo pasa por existe, el existe pasa para todo, ¿ok? Y esta parte que se va a negar es doble negación, entonces queda P de X. Aquí hay doble negación, P de X. ¿Alguna duda de esta parte de las reglas de negación? No, maestra. ¿No? Entonces, fíjense, aquí yo tengo esto. Y yo quiero calcular su negación. Entonces, la primera parte es, cuando yo niego, el para todo, pues queda como existe. Y esta negación va a afectar a todo lo que está adentro. ¿Están de acuerdo? ¿Hay forma de ponerle que no implica? ¿Existe el no implica? ¿Existe el conector no implica? No. No existe. Entonces primero tenemos que pasarnos al equivalente lógico. ¿Ok? ¿Quién es el equivalente de este? ¿Se acuerdan? Era no P o Q. Entonces, no todo esto o esto. ¿Sí están de acuerdo? En el equivalente lógico. ¿Sí? No P o Q, ¿ok? Entonces, no P es todo esto o esto, como esté, ¿ok? Entonces, cuando yo aplico la negación que está afuera, es doble negación. ¿Están de acuerdo? No, no esto. Entonces queda original. Y esta negación, cuando aplica a un O, pasa por I. ¿Están de acuerdo? Como Morgan. Y aquí hay otra vez doble negación. Entonces queda P, O, Q y Q. Por absorción. ¿Por qué? Porque Q está dentro y Q está afuera. Y O, ¿se acuerdan? Entonces existe al menos un X para el cual Q de X. Esta es la negación de todo esto. ¿Alguna duda de cómo llegamos ahí? Es todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Nada más que ahora aplicando a cuantificadores. Esos ejercicios van a venir en el examen, ¿verdad, maestra? Todavía no hago el examen. Sí están en las tareas. Todavía no hago el examen, pero espero que sí. Está fácil, ¿no? No. Ya me vi reprobando. No digan eso. Yo pensé que ibas a decir, no, está bien fácil. Esto es todo lo que hemos visto, compañeros. Nada más que ahora, en lugar de hacerlo directamente a las proposiciones, usamos también cuantificadores. Entonces, esto que está aquí, por ejemplo, aquí lo que se busca es negarlo, ¿ok? Tenemos dos opciones. ¿Qué hicimos cuando íbamos a negar esto? Primero negamos y luego simplificamos, ¿ok? La otra opción es primero simplificamos y luego aplicamos la negación, ¿ok? Aquí estamos tratando de hacer primero la simplificación. Entonces,
¿Qué tengo yo aquí que pueda simplificar? Pues lo primero que veo es de que aquí tengo un O y un O. ¿Es necesaria tener esos paréntesis si es el mismo operador? Creo que no. No, ¿verdad? ¿Qué ley era esa? ¿Se acuerdan? Absorción. No, no, la ley que hacía que yo pudiera eliminar los paréntesis. Asociativa, ¿se acuerdan? La ley asociativa decía, si tenemos el mismo operador, pueden o no existir los paréntesis y ya es a criterio. Porque si mientras estamos hablando del mismo operador, y aquí es el caso, es O. ¿Ok? Maestra, Sí. vamos a ver repaso, así como en el de la unidad anterior. Se va conectando así medio. Ya conectaste. Estoy viendo si podemos hacer el examen la próxima semana, pero ya tengo muchos comités. A menos que hagamos el examen el próximo miércoles 2, ¿lo pueden hacer ese día? Y hacemos repaso el próximo miércoles aquí en clase. Sí, yo sé. ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí, también estaría. Entonces, fijo. el miércoles 2 hacemos este examen. ¿Les parece? ¿Y Y hasta cuándo tenemos para entregar las tareas nuestras? ¿El miércoles? podría ser para el martes 1, ¿no? Para que, de todos modos, vamos a hacer el repaso este miércoles. ¿Y el lunes no tendríamos clase o...? No, el lunes 31 no tengo opción. Tengo ya sesiones de comités tutorales de posgrado. Entonces las tareas serían para el martes, ¿verdad, maestra? Para el martes 1 de junio. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Solo la 4, ¿no? Porque, bueno, la otra todavía no la terminamos. Es lo que vamos a acabar hoy. Ah, ¿Sale? Y así tenemos tiempo de hacer este repaso el próximo miércoles 26. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿O es demasiado tiempo? no, está bien. Sirve que estudiamos porque, bueno, yo la verdad sí estoy muy confundido con estos temas. Acuérdense No que con cuando todos. hacemos el repaso, como que ya todo queda más en su lugar, ¿no? Sí, pero quién sabe. Yo estaba también confiado la vez pasada y así. Bueno. Ok, entonces voy a continuar. Y cuando terminemos el tema, empezamos repaso y terminemos el repaso hasta la otra semana, hasta el miércoles, ¿vale? Sí, maestra. Ok, entonces la ley asociativa lo que nos dice es, si tengo el mismo operador, no importan los paréntesis, los quito. Y cuando los quito, me doy cuenta que tengo P o no P. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y cuál era esa ley? ¿Se acuerdan? P o no P. ¿Voy al cine o no voy al cine? ¿Es verdad o no es verdad? Era la de falsedad, ¿no? O algo parecido, algo de mí. P o no No, P. de inverso. La ley inversa. A mí también se me olvidan los nombres. Yo sé aplicarlas, pero no me sé sus nombres. Y como aquí necesito ponerle el nombre, por eso me regreso. Entonces, por ley inversa,
yo puedo saber que P o no P es verdad, es tautología. ¿Ok? Entonces queda Q o tautología o R. ¿Ok? ¿Qué pasa con P o tautología? P o tautología. ¿Qué te da? Tautología. Es la ley de dominación. ¿Ok? Entonces, al dominar la tautología, todo esto se convierte en tautología. Entonces, ¿cómo niego esto? Niego, el existe pasa como para todo. Y la tautología pasa como falsedad. ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Bien? Sí, yo digo que sí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando hablo de especificación universal? Imagínense que yo digo que todos los estudiantes tienen número de expediente. ¿Ok? Ese es el para todo. ¿Están de acuerdo? Es una regla que se supone aplica para todos. Entonces, cuando yo tengo esa regla que aplica para todo el universo, si yo tomo a un elemento del universo, también le aplica la regla. Entonces, yo puedo decir, si para todo X aplica esto, entonces P aplica para un elemento llamado A. Entonces, lo que yo puedo decir, para todos los estudiantes tienen número de expediente. Entonces, Sebastián tiene número de expediente. Brian tiene número de expediente. Si me explico, es como especificamos de todo el universo, tomamos un ejemplo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí, maestra? ¿Sí? Entonces, es como poner un ejemplo del universo. Fíjense, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos esta, ¿se acuerdan de cuando hacemos inferencias lógicas? Ahora tenemos inferencias lógicas, pero usando cuantificadores. Entonces, ¿qué dice la primera? Dice, para todas las X, M de X implica C de X. No tenemos qué significa cada cosa, simplemente decimos que para todos, si se da el antecedente, se da la consecuencia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que se da M para un elemento específico que es L. Entonces, X significa de forma general. Y ya cuando pongo otra letra como L, como A, como, no sé, S, ya sería un elemento. Entonces, si para un elemento se da M de L, ¿qué significa? Si yo aplico esta regla, para ese elemento se dio C de L. A ver, aquí sí quiero sus comentarios. ¿Cómo ven este? O ponemos... Pues los está separando, ¿no? Bueno, el MX le puso una L adentro, entonces. uh-huh. ¿Pero por qué los está separando? ¿O no? Es más que separación, es como una aplicación de la regla. A ver, estoy pensando en un ejemplo. A ver, vamos a pensar.
ver. Por ejemplo, el siguiente valor dice x cuadrada más 4x menos 12 es igual a 0. ¿Ok? Esa es una proposición. Y otra proposición dice c de x significa que x es mayor que 0. ¿Entendemos las dos proposiciones? O sea, ¿qué significa cada una de las dos? ¿Sí? Muestra más o menos. A Así ver. de mejor manera. La última es muy fácil, ¿no? Significa que x es positiva. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Eso está más fácil. Pero la primera significa que primero tenemos que hacer la factorización. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo tengo que encontrar las raíces de x, primero tengo que factorizar, ¿ok? ¿Qué me da multiplicado 12 y sumado 4? Perdón, menos 12 y sumado más 4. 6 y 2. 6 y 2. ¿Y qué signos tengo que ponerle para que cumplan con eso? Más 6, x más 6 y x menos 2. Muy bien. Entonces, así. ¿Están de acuerdo? Entonces, así me dan esta. Ahora, ¿quiénes son las raíces? Menos 6 y, Es más 6 y menos 2, ¿no? a ver, cuando factorizamos, si era más 6, porque 6 y menos 2 sumados me dan 4 y multiplicados me dan menos 12. ¿Están de acuerdo? Pero cuando yo encuentro las raíces, tengo que preguntarme, este lado que tiene que valer x para que me dé 0, menos 6. De este lado, ¿cuánto tiene que valer x para que me dé 0? 2 positivo. Ah, ok. Ok, ¿Vale? gracias. Entonces, cuando factorizamos, sí es así, como lo hicimos, ¿no? Pero cuando encontramos las raíces, tenemos que encontrar qué valor para que esa sección me dé 0 o la otra sección me dé 0 o la tercera, ¿no? Cuando tenemos más. ¿Ok? Ahora, cuando yo digo que se da M de L, ¿quién tendría que ser M, el valor L? M de 6, M de 2, perdón. Si se da
ponerlo aquí. M de 2. ¿Se da que 2 cumple con M? Sí, porque es una de sus raíces, ¿no? ¿Sale? ¿Y es cierto que se da C de 2? ¿Es mayor que 0? ¿Sí? Sí, no, maestra. Sí, que, porque se da. Pero ¿qué pasa cuando lo hacemos con el valor de menos 6? Ya no se cumple. Ya no se cumple, porque el menos 6 cumple con la primera parte, que significa que resuelve la ecuación. ¿Están de acuerdo? Pero esto es falso. Entonces, esto es falso. ¿Qué significa entonces esto? Que nuestra regla general es inválida, ¿no? No todos los que cumplen con este cumplen con este. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo tendría que ser esto para que pudieran cumplir las dos condiciones? Por ejemplo, que en vez de 4 fuera menos 8. Y aquí fuera más 12. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tendrían que ser los signos para que me dieran sumado menos 8 multiplicado 12? Menos 6 y menos 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Menos 6 y menos 2 sumados sí me dan menos 8 y Sí, sí, sí. multiplicados me dan 12. ¿Sí? ¿Sí, compañero? ¿Brian? Maestra, ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las raíces? Ah, pues entonces ahora sí, más 6 y más 2. Ahora sí se cumple esto. Si yo lo hago con el 2, se cumple. Y si yo lo hago con 6, se cumple. ¿Sale? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, si esto es verdad, esto se tiene que dar. Para todos los elementos que cumplen con la primera parte, se tiene que dar que cumplan con la segunda. Y si no, ¿qué significa? Que la de arriba es inválida. No se cumple esa regla. ¿Queda más claro con este ejemplo? Sí, maestra. ¿Más o menos? ¿Más? Ok. Aquí estamos tratando de hacer inferencias lógicas usando especificaciones cuantificadores, ¿ok? La primera premisa dice, para toda X, si se da Q de X, implica que se da P de X y R de X. ¿Ok? La segunda regla dice, para toda X se da Q y R. Y quiero llegar a la conclusión de que para toda X se da R y S. Entonces, ¿qué les recomiendo en estos casos? En su mente traten de omitir el para todo, para que las vean como las veíamos antes. ¿Ok? Y algo importante es, si yo tengo premisas que aplican para todo, los resultados también implican para todo. ¿Ok? Si alguna de ellas aplica para algunos, el resultado aplica para algunos. Voy a continuar y me dicen si tienen dudas. La primera premisa, ¿se acuerdan de esta amplificación conjuntiva? ¿Se acuerdan de esta ley? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Me regreso.
Ah, esta. Si era verdad P y era verdad Q, era verdad P y Q. ¿Ok? Y si era P y era Q verdad, era P verdad y también era Q verdad. Esta ley de simplificación conjuntiva. Sí, vayan por favor checando si se acuerdan de esta ley. ¿Sí, chicos? La ley de simplificación conjuntiva, ¿sí están de acuerdo? ¿Y es la que se va a aplicar en el ejemplo, maestra? Sí, pero chequen si sí se acuerdan de esa ley. O sea, cuando es verdad una I, o sea, un conjunto de Is, cualquier elemento de ellos también es verdad. Es verdad P, es verdad Q, todos los que estén en I, porque es verdad la conjunción. Y para que eso hubiera sido verdad, pues tendría que ser verdad cada uno de los elementos separadamente. Ustedes me dicen, por favor, si vamos bien. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces voy a regresarme acá, donde estábamos. Fíjense, aquí tenemos que es verdad Q y es verdad S para todos los X, por esta premisa. ¿Sale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una ley de simplificación conjuntiva en donde separamos que para toda Q y que para todo S. ¿Sí están de acuerdo que de esta premisa 2 salen estas dos premisas que tengo aquí? Hasta aquí vamos, no sé de dónde salió la otra. ¿Sí están de acuerdo con esta? Que de esta salen estas dos. Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, les digo, para que sea más fácil, omitan el para todo en su mente y nada más piensen que es Q y S, por lo tanto Q y por lo tanto S. Pero como era para todo Q y para todo S. ¿Ok? Ahora, yo quiero llegar aquí. ¿Qué me falta? ¿Se acuerdan del modus ponens? Me acuerdo de la ley, pero no cómo se aplica. A ver, me voy a regresar. Modus ponens. P implica Q, se da P, por lo tanto se da Q. ¿Sí se acuerdan de esta ley? Ah, sí, sí, ya, maestra. ¿Ya? De hecho, hicimos como que varios ejemplos de esta, ¿no? Que P implica Q. Se da el antecedente, se tiene que dar la consecuencia. ¿Ok? Voy a regresar otra vez. ¿Ok? Para los que... Ay, Sí, sí, ya adelante, le sí, adelante. cambié. Sí, ya le cambio. Me regreso. Sí, sí. Por favor. Claro. Todo fuera como regresarse a una diapositiva. Dime. Para los del modus ponens, solo se pone lo que está en los 3 puntos, ¿verdad? En la Q. Exactamente. Ok. Sí, es que Entonces, se... si P implica Q y se da P, por lo tanto, se da Q. ¿Y si no estuviera la otra P? Es que aquí estamos trabajando en eso.
de que se da el antecedente. Por lo tanto, se tiene que dar la consecuencia. Ok. ¿Sale? Voy a regresar. Entonces, aquí, la siguiente que tenemos que usar es el modus ponens. Este sería con la premisa 1. Esta sería la 2, ¿no? Esta sería la premisa 1 y la premisa que acabamos de sacar, 3. ¿Ok? Cuando yo trabajo con la premisa 3 y la premisa 1, dice, para toda X se da Q de X. Y sabíamos que si para toda X, Q de X implica P y R. Entonces, ¿qué podemos sacar? Esto. Para toda X, entonces se da esto. ¿Vamos bien? Ahí la llevamos. Bueno, entonces, si se da el antecedente aquí y se dio la consecuencia, perdón, si tenemos esta implicación y se da el antecedente, se tiene que dar la consecuencia y aquí aparece. ¿Ok? Ahora, esto, volvemos a aplicar la ley de simplificación conjuntiva. ¿Ok? Podemos aplicar otra vez aquí como tercer paso. ¿Ok? Y de aquí lo que me interesa es separar a R. ¿Por qué? Porque aquí tengo R y ya tengo S. Entonces, lo que yo puedo sacar de aquí entonces, la premisa 6 podemos dejar solamente el R. También podríamos dejar P, ¿están de acuerdo? Pero no tenemos ahorita interés en R, en P. ¿Ok? Y por último, tenemos la ley de conjunción como cuarta ley de conjunción, en donde yo puedo juntar la premisa 6 y la premisa 4. Y llego justamente a esta expresión. ¿Alguna duda de cómo llegamos hasta ahí? No, maestra, ninguna. ¿No? ¿Todo queda bien? Ahora vamos a trabajar con esta que tengo acá. Voy a pasarla acá abajo. Oh, es que no sé. Ok. Vamos primero a estudiar las premisas. Dice, para toda X aplica P o Q. Para toda X, no R o no S. Para toda X, Q implica a R. ¿Qué pasa cuando metes el existe? Era lo que habíamos visto hace rato, ¿no? De que se negó para todo Bueno, X. ok. Ahí puede ser que estemos hablando de negaciones de para todo. También. Pero ¿qué significa el existe? Cuando yo digo para todo, estoy hablando de que abarco todo el universo. ¿Están de acuerdo? Y ya cuando digo existe,
lo cierro y digo, al menos un caso ocurre. O sea, ya soy menos general. ¿Sí? Es como muy específico, el existe. Es muy poquito. ¿Sale? Entonces, la cuarta premisa dice, existe al menos un X para el cual no P de X. Y quiero decir, o sea, la conclusión es de que existe al menos un X para el cual no S. ¿Ok? Voy a quitar esto para que tengamos más espacio. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a trabajar con lo que tengamos. Mientras existan trabajos con 2 para todo, el resultado es para todo. Para todo, resultado para todo. Pero si hay un para todo y un existe, el resultado es existe. ¿Ok? Porque ya estamos siendo más específicos, menos generales. ¿Ok? Entonces, en la primera parte, o sea, yo quiero llegar a que no S. ¿Ok? ¿Cómo podemos llegar allá? ¿Cómo podemos llegar? ¿Recuerdan cuáles eran las 2 estrategias para trabajar con inferencias? La primera es pensar a dónde vamos y trabajamos con lo que necesitamos para llegar allá. Y la otra es como fuerza bruta, ¿no? Hacer todo lo que se nos ocurre a ver si llegamos a donde necesitamos. ¿Cuál creen que podamos aplicar aquí? La primera, ver qué necesitamos. Vamos a tratar de ser por allá, ¿ok? Entonces, si es así, yo quiero llegar a un S. ¿Dónde está S? Aquí. ¿Ok? Entonces, para yo llegar a la única forma es con R. ¿Ok? Y R es a través de Q. Y Q a través de P. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con P. ¿Ok? Entonces, P, la que tengo ahí, ¿qué pasa si yo uso... ¿cuál era esta? La disyuntiva del silogismo. ¿Se acuerdan cuál era esa ley? De la disyuntiva del silogismo. En la premisa 4 y la premisa 1. Olvídense de eso que está escrito ahí, ¿no? Vamos a hacerlo diferente. Esta que estábamos haciendo aquí era fuerza bruta, hacer todo lo que podamos a ver si llegamos. ¿Ok? ¿Qué dice la disyuntiva del silogismo? ¿Qué dice la disyuntiva del silogismo? ¿Se acuerdan?
¿Por qué decía que se le iba a aplicar ahí, maestra? ¿Por qué vamos a aplicar esa? Ajá. Porque ya hicimos como un recorridito hacia dónde necesitamos trabajar para llegar a donde nos piden. Si quieres, ahorita lo vuelvo a repetir. Pero primero quiero que vean esa ley. ¿Qué dice la ley disyuntiva del silogismo? Que si yo tengo un o y una de las dos es negada, la que es verdad es la otra. ¿Sí? ¿Va bien esto? Sí. Voy a regresarme acá. Entonces, ¿qué dice la disyuntiva del silogismo entre la premisa 1 y la 4? ¿Qué dice la premisa 1? Para todos, P o Q. Sería Q, ¿no? La que se queda porque es la que no está negada en el 4. Exactamente. Pero, fíjense, como yo usé el para todo y el existe, ¿el resultado para quién es? ¿Para todo o para existe? Para existe, ¿no? Para existe, porque teníamos algo general y luego lo hicimos más específico. El resultado no puede ser para todos, sino para ellos. Entonces, aquí voy a poner yo un existe un X para el cual, entonces, Q de X. ¿Sí queda claro por qué lo hicimos así? Y entonces, ya cuando estamos trabajando con existe, ya nada más vamos hacia existe. ¿Ok? Solamente cuando estamos en para todo, pues sigue esta generalización. Para el que preguntaba por qué íbamos a aplicar esta ley. Fíjense, repito, queríamos llegar a S, ¿ok? Y S dijimos que solamente podíamos llegar a través de esta. Y R, ¿no? Entonces, para llegar a R, la única forma es a través de Q. Pero Q solamente está acá, entonces tenemos que empezar con esto para llegar a Q. Por eso empezamos a trabajar aquí. ¿Sí quedó claro por qué llegamos ahí? Sí, maestra. ¿Sale? Entonces, este resultado que tengo aquí, que existe un X para el cual Q de X, ¿dónde lo puedo aplicar? Aquí, ¿En la ¿no? 3? En la 3, a través de modus ponens. ¿Sale? Entonces, tengo aquí un modus ponens de la premisa 3 y la premisa 5. ¿Okay? La premisa 3 dice que para todo X, si Q de X, R de X. Y luego, en la 5 dice que existe un X para el cual Q de X. Por lo tanto, la respuesta, ¿qué te tiene que decir? Que también existe un X para el cual ¿qué? ¿Para el R? Para R. Existe un X para el cual R de X, porque para esos elementos específicos se dio Q. Por lo tanto, se tiene que dar R, pero para ellos. Ya vamos con la premisa 2, ¿no? Ahora sí, vamos con la premisa 2 a través de la disyuntiva del silogismo. Igual que esta, ¿no? Pero ¿con cuáles vamos a trabajar? ¿Con qué premisas? 2 y 6. ¿Eh? La premisa 2 y 6, exactamente. 2 y 6. ¿Y qué me resuelve? ¿Qué me resulta de esta?
¿Qué premisa me resulta de estas dos? Si lo que me decía es, para toda X, o no se da S o no se da R. Se dio R, entonces, cuando se da R, esto es falso, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿quién no se da? Esto. Entonces, no S de X. Por favor, díganme si en algo tengo que explicar diferente. Todo bien hasta ahorita, maestra. Y llegamos, ¿no? ¿Alguna duda de esto, chicos? No, maestra, creo que no. ¿No? Y creo que ya era todo. Déjenme ver si acá en el libro encuentro algo que podamos ver de este tema. Ay, no, pero entonces es verdad. Bueno, voy a poner otro ejemplo. Por aquí. ¿Dónde está? Donde estamos hablando de negaciones. Por aquí. Por aquí la voy a poner. A ver, primero, ¿qué está diciendo ahí? Más allá de qué pueda significar. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se lee? Para todo X existe Y. Para toda X existe al menos un Y. ¿Qué?
si P de X y Q de X, entonces R de X. Imagínate que estamos hablando del universo de los números compuestos. ¿Quiénes son los números compuestos? Los no primos. ¿Vale? Entonces, diríamos, para todos los X que son del universo de los números compuestos, existe al menos un Y que los divide de forma exacta, que es diferente de 1. ¿Sí están de acuerdo que existe eso? ¿Cuál sería el primer número compuesto? El 4. ¿Sale? Para el 4 existe al menos un número que la divide exactamente y que es diferente de 1. ¿Quién es? ¿El 2? El 2. Ok, el siguiente número compuesto es el 6. Para ese número existe al menos un número que lo divide exactamente, que es diferente de 1. ¿Sí? El 2 y el 3. Más o menos, ¿queda claro con ese ejemplo? ¿Cómo puede ser un caso? Claro, aquí no te estoy diciendo cuánto vale, qué es P de X, ni Q de nada, nada, ¿no? Simplemente te estoy dando un ejemplo en donde tenemos dos parámetros, en donde en un caso es para todo y el otro es existe. ¿Vale? ¿Cómo negaríamos esto? ¿Cómo calcularíamos? ¿Qué? Está inestable mi PowerPoint. Permítanme. Aquí. Vete a la bolsa y aquí, pues, acá te después. ¿Ok? Entonces, si me sigue dejando trabajar, aquí trabajo, si no tengo que reiniciar. Ok, ¿cómo niego esta expresión? O sea, esto es, en mis tareas yo lo pongo como niega y simplifica. ¿Ok? ¿Cómo niego esto? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué dijimos que pasa cuando yo niego un para todo? Se convierte, ¿no? Se En tiene que negar todo. No existe. un existe, muy bien. Ah, Entonces, lo primero es que este para todo lo paso por existe. Eso es el primero que tengo que hacer. Y este existe cambia a Para todo. para todo. ¿Ok? Y aquí lo voy a dejar indicado que después voy a tener que negar todo esto. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Ok. Ahora, regresamos a lo mismo. No puedo negar una implicación que tengo que hacer primero. ¿Una qué? Un equivalente lógico, ¿se acuerdan? Aquí voy a aplicar un equivalente lógico. ¿Está de acuerdo? ¿Y cómo puedo hacer el equivalente lógico de esa implicación? ¿Se acuerdan? ¿Era qué? ¿Cómo era el equivalente lógico? Por favor, acuérdense del equivalente lógico.
¿Cuál era? ¿No era que se volteaban las I por O's y las O por I? Bueno, ese era el Morgan. Ah. No, pero acuérdate que teníamos que hacer. Era el no P, entonces no P era todo esto, ¿no? Voy a ponerlo aquí. No, esto, y este pasaba por O, ¿se acuerdan? O lo demás. Este es equivalente lógico con este. No todo esto o lo de acá. Ahora sí, puedo aplicar aquí una ley de Morgan, ¿no? ¿Qué decías tú? Y para ley de Morgan, voy a negar cada cosa y los O's los paso por I. ¿Están de acuerdo? Entonces voy a copiar esto. ¿Ok? Entonces, este lo pongo aquí porque es doble negación, ¿están de acuerdo? Y este O pasa por I y niego el otro. ¿Están de acuerdo? Aquí le voy a aplicar la ley de doble negación. ¿Ok? Y entonces, cuando aplico la ley de doble negación, pues queda original, ¿verdad? Porque estoy negando lo negado. Entonces, todo esto queda original y esto. ¿Qué pueden observar dentro de estas proposiciones? Que tenemos que, el mismo que. Operador, ¿están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Y. ¿Sí están de acuerdo, chicos? Sí, más. Entonces, si tenemos el mismo operador, por la ley de distribución, podríamos omitirlos porque son los mismos. Entonces ya nada más lo voy a poner aquí y simplemente omito paréntesis y ya terminé. Ahí está. Esto negado es esto. ¿Alguna duda, chicos? No, ninguno más. ¿Nada? Yo sí, pero cuando vea el